Hola alumnos y alumnas, una vez más les doy la bienvenida para nuestra aula número 3, en la cual estaremos hablando sobre la administración de las tablas en las bases de datos, ¿de acuerdo? E inicialmente queremos también hablar un poco sobre los tipos de datos que podemos tener en nuestros campos, ¿de acuerdo? Entonces, para crear una tabla debemos establecer no solamente el nombre de los campos, sino el tipo de datos que vamos a almacenar en esos campos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con los números enteros, ¿de acuerdo? Tengo las siguientes posibilidades. Tengo tiny int, small int, medium int y big int, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos tiene un valor de bytes. Recordemos que un byte son 8 bits. Entonces, un byte, tiny int, almacenaría 8 bits, lo cual me permite un máximo de 255 valores, ¿verdad? Esto cuando no tiene signo. Recordemos que esta propiedad unsigned quiere decir sin signo. Entonces, iría de 0 a 255. Ahora bien, si yo tengo signed, o sea, colocando signo, puedo ir desde menos 128 hasta 127. Con small int, entonces el valor en bytes sería 2 bytes, o sea, 16 bits. Entonces, menor valor cuando tiene signo es menos 32.768 y mayor valor cuando tiene signo 32.767. El mayor valor sería 2 a la 16 menos 1, que sería 265.535. El número. Iría de 0 a 65.535 y así en adelante. Medium int, entonces también serían 3 bytes y estos son el menor valor teniendo signo, el menor valor sin signo y el mayor valor sin signo sería 16.777.215, ¿de acuerdo? 777.215. Bueno, no les voy a hablar específicamente de los valores, pero para que ustedes me entiendan, de acuerdo al tipo de entero que utilicemos, asimismo también será la capacidad del mismo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, este big int tiene 2 elevado a la 64 menos 1, la capacidad. Es un número gigante, ni siquiera lo podemos escribir aquí, ¿de acuerdo? Entonces, importante recordar, la propiedad unsigned quiere decir sin signo, ¿de acuerdo? Entonces, avancemos. También podemos tener números decimales. Existen unos números decimales que pueden ser variables, que sería float y double, ¿de acuerdo? Float es el número que tiene coma flotante. Esto quiere decir que si nosotros declaramos un float 64, significa que él tiene en total 6 dígitos, de los cuales 4 van a ser decimales. Entonces, si nosotros incluimos el valor 76.00009, entonces él va a almacenar 76.001, ¿de acuerdo? Él ya redondea esta cifra, ¿de acuerdo? Entonces, el float tiene una precisión simple de hasta 4 bytes y el double tiene una precisión exacta. Si queremos un número, mucha precisión en nuestros datos, usamos double. Si necesitamos precisión, pero no tanto, usamos float, ¿de acuerdo? Ahora tenemos también los números decimales fijos, que sería el tipo decimal o numérico, que tiene una cantidad máxima de dígitos de hasta 65. Entonces, si yo declaro un decimal de 5 números, de los cuales 3 van a ser casillas decimales, entonces solo podremos almacenar desde menos 99.999 hasta 99.999. ¿De acuerdo? Aquí si tiene signo o no tiene signo, no afecta la aplicación de esta variable, ¿de acuerdo? También tenemos el bit propiamente dicho. Entonces, el tipo bit puede almacenar hasta 64 bits. Entonces, estamos hablando de la misma capacidad que vimos en los enteros, de 2 elevado a la 64, ¿verdad? De 2 por 10 a la 64, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo tengo bit igual a 1, puede ser 0 o 1. En un campo bit yo no puedo introducir otro valor, no puedo introducir 2, ni 3, ni nada por el estilo. Y un bit 3, entonces tengo las combinaciones de binarios. Para quienes conocen un poco de la tabla de binarios, ustedes saben que este es el 0, este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿De acuerdo? Bueno, avancemos. Ahora, estos campos numéricos tienen los siguientes atributos. La propiedad sign o unsigned, con signo o sin signo, como ya lo hablamos. Zero fill o zero fill llena los espacios con 0. Entonces, por ejemplo, si yo tengo declarado un entero de 5 y se lo almaceno con esa propiedad de zero fill, entonces ese 54 va a quedar escrito 00054. El problema con zero fill es que ocupa espacio de memoria para almacenar, ¿de acuerdo? Entonces, hay casos en los cuales sí es necesario que tenga zero fill, hay otros casos en los cuales no. Autoincremento. Entonces existe un incremento secuencial, es un campo que va a aumentar, por ejemplo, se crea, no hay que hacer más nada y él solito va aumentando en el rango, en el intervalo de rangos que nosotros definamos, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, de 1000 en 1000, lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay unos ejemplos. También tenemos un error que puede suceder que es out of range, que se presenta cuando los valores se salen de estos límites establecidos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros declaramos un campo int 5 y de repente digitamos 1.350.824, ya tenemos 7 dígitos, ¿verdad? Entonces, ahí ya va a aparecernos el error out of range porque el campo no fue declarado así. Bien. Ahora también tenemos el tipo de datos de fecha y hora. Tenemos date, ¿verdad? Que es el más usado,
en SQL que tiene el siguiente rango, viene desde el 1 de enero del año 1000 hasta el 31 de diciembre del año 9999, ¿de acuerdo? El orden de él es año, mes, día, ¿de acuerdo? Ese es el formato y así es como vamos a trabajar en nuestras tablas. Más adelante cuando realicemos nuestros ejercicios ustedes van a ver que mantenemos ese formato, año, mes, día, ¿de acuerdo? Siguiente está el date time, ¿verdad? Que él ya no solamente nos almacena la fecha, sino que también nos almacena la hora. Entonces, este también es muy útil, sobre todo cuando se está trabajando con logs, ¿verdad? Que necesitamos saber en qué momento se hizo una actualización, en qué momento algún usuario modificó un archivo. Entonces, esto es muy importante, ¿de acuerdo? Timestamp, él ya tiene en consideración el cambio horario de cada país, de UTC, Universal Time Coordinated, ¿verdad? Entonces, él tiene un rango inferior porque pues, realmente no necesita tener algo mayor. ¿A qué me refiero? Que si, por ejemplo, vamos a programar una reunión, por ejemplo, estamos aquí en Brasil, digamos actualmente pues yo estoy en Brasil, y si vamos a programar una reunión con China, entonces pues lógicamente tenemos que hallar un horario en el cual podamos encontrarnos, que todo quede bien coordinado y no digamos, por ejemplo, son las 9 de la noche aquí y allá es las 9 de la mañana del otro día, pues se podría hacer así, pero si la persona no sabe, la persona se va a reunir allá en un horario que no coincide. Entonces, esa es la idea. Porque hasta el 2038, pues nadie va a programar una reunión, ¿verdad? Para el 2038, desde ahorita. Digamos, esto es algo que tal vez solo se ve en las películas, ¿de acuerdo? Siguiente, el tipo time, almacenas únicamente como las horas. Entonces, pues, digamos, uno realmente el día tiene 24 horas. Entonces, tener un rango de 838 a 800, de menos 838 a 839, pues tal vez no tenga mucha utilidad. Para eso se usa datetime y de repente se selecciona las horas que se necesitan. Pero bueno, es un campo que existe. No vamos a entrar a polemizar sobre él. Está también year, ¿verdad? Que puede expresarse en formato de 2 o 4 dígitos y cuando se expresa en formato de 2 dígitos, pues los separa como dividiendo un decimal, pero pues también no tiene mucha aplicación únicamente hacerlo así, ¿de acuerdo? Para eso existe date, o sea, date es muy versátil. Ahora vamos a hablar un poco del tipo de variables string, ¿verdad? Tenemos primero char o char, como quieran pronunciarlo, char en inglés, me imagino, porque viene de character, ¿verdad? Entonces, pero hablemos char. Cadena de caracteres con valor fijo de 0 a 255. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un char de 4, ¿verdad? Entonces voy a almacenar, si quiero almacenar AA, me va a almacenar AA con 2 espacios. Estos 2 punticos representan 2 espacios, entonces ocupa más memoria. Me va a ocupar 4 espacios de memoria, sino que solamente estoy usando 2. Y por eso existe también varchar, que es una cadena de caracteres con un valor variable, también de 0 a 255, pero la diferencia de varchar es que él varía. Si yo escribo AA, entonces él va a guardar únicamente AA y reserva el otro espacio de memoria, no lo va a utilizar. Entonces es lo que más se utiliza. De hecho, cuando creemos nuestras bases de datos, nuestras tablas, ustedes van a notar que lo que más usamos es varchar. Binary es una cadena de caracteres con valor fijo de 0 a 255 con números binarios. O sea, trabaja con bits, ceros y unos, ¿de acuerdo? Se usa bastante también. Var binary, la misma idea de varchar, él usa pues lo que necesita, ¿de acuerdo? Entonces, ya saben, tiene como el mismo principio, son análogos a char y varchar. Blob, binary long, ¿de acuerdo? Entonces, podemos querer almacenar, por ejemplo, una foto, ¿verdad? O un formato grande que esté en binario, entonces queremos tener la oportunidad de guardarlos pues de acuerdo con la necesidad. Tiny blob, medium blob, long blob. Text, cuando que queremos almacenar un texto largo, por ejemplo, una secuencia de palabras, ¿sí? Entonces tenemos tiny text, medium text, long text. Enum, entonces nos permite definir opciones en una lista predefinida, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, si yo creo digamos un campo talla con enum, entonces yo ya le estoy diciendo a mi campo que allí dentro puedo tener las 3 opciones siguientes, o pequeño, o medio, o grande. Esto es muy útil, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, lo limitamos únicamente a estas 3 opciones dentro de la lista, ¿de acuerdo? Entonces, esto con respecto a los string. Los atributos de los string es set y collate, que es algo que vimos previamente cuando estábamos creando nuestras tablas, ¿verdad? Que es el tipo o el conjunto de caracteres que vamos a utilizar, si es UTF-8, UTF-16, si son ideogramas japoneses, si es el alfabeto ruso, en fin, el alfabeto árabe. Esto nos ayuda a nosotros a establecer el tipo de tabla ASCII que estaremos trabajando, ¿de acuerdo? El tipo de caracteres ASCII que estaremos trabajando. También, finalmente, tenemos los campos espaciales. Hoy en día todos quieren saber de mapas. Hoy en día muchos aplicativos en Internet trabajan con localización espacial. Siempre nos preguntan que quieren saber nuestra localización, y etcétera. Ustedes ya saben de lo que estoy hablando. Entonces aquí yo puse pues, GPS, digamos Global Positioning System. Claro, lógicamente, pues hay que almacenar coordenadas. Entonces tenemos las siguientes opciones. Tenemos point,
es el más utilizado porque almacena la coordenada exacta. Entonces un punto geográfico lo almacena tal cual y ahí necesitamos toda la precisión posible del caso. Entonces, muy útil. Geometry y Polygon son campos espaciales que se relacionan con el área y line string es como una línea, ¿de acuerdo? Entonces, en una dimensión, Geometry, Polygon, 2 dimensiones y Point es un punto específico, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, esto es de manera general el tipo de variables que podemos trabajar en SQL y encuentran otro tipo de variables, pero, digamos, son tipos de datos que tal vez no usemos. Sin embargo, esto es como lo principal que conozcamos en cuanto a tipos de datos, ¿de acuerdo? Entonces, hasta el próximo video.